¿Qué tal, estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de ciudadanía del tema número 2, donde tenemos las diferencias entre Estado, nación y gobierno. En el primer, en la primer, en el primer tema nosotros habíamos hablado sobre los 5 poderes del Estado, el gobierno sobre todo que tiene el Ecuador, cuáles son sus obligaciones, y de ahí partimos para ver entre la diferencia entre Estado, nación y gobierno. Y posteriormente las definiciones de cada uno de estos. Entonces aquí nosotros tenemos qué es o en qué se define o cómo se define la nación. Entonces, nación hace referencia, hace referencia a un colectivo humano que mantiene elementos comunes entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí es en sí. Los elementos de una nación son los siguientes. Entonces, lugar de nacimiento, y vida, es decir, el espacio territorial que ocupa. Condición étnica, cultural, histórica y lingüística. Entonces, esto de aquí se compone sobre todo en un conjunto de personas, sobre todo, o un conjunto de, de sociedad, de comunidad. Y sobre todo, esto de aquí es lo que les caracteriza a cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos un lugar de nacimiento, en donde nosotros nacimos, en la costa, sierra, oriente, en qué provincia, en qué cantón nacimos nosotros, y sobre todo para poder tener una identificación. ¿Listo? Y de igual manera, nosotros de qué tipo de etnia somos. ¿Listo? Mestizo, afro, montubio, indígena u otras cosas. Y sobre todo el idioma que nos caracteriza, ¿no es cierto? Entonces, eso es en sí nación. Se referencia a un grupo de humanos que están catalogados o que tienen en sí como característica similar dónde nacieron y sobre todo su condición étnica. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí nosotros tenemos, de momento, voy a borrar. Ya, aquí nosotros tenemos nación. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que nación es el colectivo humano que mantiene lazos económicos fraternales que consolidan su unidad. El concepto es antropológico y está relacionado con una cultura o pueblo. Hace mucho tiempo es obviamente que nación significaba unión. ¿Listo? Unión de personas que hacen obviamente o se caracterizan por algo, o sea, por tener una misma nacionalidad, y sobre todo distintos tipos de etnia o el distinto etnia o distinto lenguaje. Genera un vínculo personal entre sí dentro de una nación, construye un cuerpo social, ideología y cultura, mantiene para construir un ente diverso pero unido. O sea, dentro de la nación somos multiétnicos, eh, somos plurinacionalidad, hay bastante plurinacionalidad, multiétnico y sobre todo la gran diversidad cultural que existe dentro de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces esto de aquí quiere decir que es la nación. Vamos a ver la siguiente. Entonces aquí nosotros tenemos algunos conceptos, algunas características de lo que nos quiere decir que es nación. Nación dice que no siempre está relacionado con un territorio. Hay estados sin una nación única. También hay naciones sin estado. No es, o sea, naciones sin estado quiere decir que no tienen en sí una administración dentro de su territorio y son dependientes de otro estado. ¿Listo? No es el territorio lo que define una nación, sino los elementos de identidad cultural e histórica, de pertenencia al colectivo humano. El reconocimiento de las naciones europeas da entre el siglo
XVI y el siglo XIX, con el final del feudalismo y el inicio de la modernidad, con el capitalismo, en un contexto en el que es necesario considerar la identidad de los países europeos y marca su predominio económico. Entonces, dada el fallido feudalismo, comienza una época del capitalismo o la época de la industrialización. Consigo, nosotros sabemos que ahí nace en sí una nación donde está identificado cada uno de sus habitantes con su nombre, de dónde es, su raza, bueno, infinidad de cosas. Los países de América Latina inspirados en el proceso revolucionario europeo conforman un estado o nación. ¿Listo? Nosotros tenemos un estado, obviamente. Ahora, nosotros vamos a ver qué es el estado. El estado es la forma de organización de la sociedad, de su gobierno y el establecimiento de normas de la convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. En sí, nosotros somos dueños en sí, somos la base fundamental, los ciudadanos somos para poder nosotros elegir un representante y así haya una constitución que nos ampare para que así haya un bien común. ¿Listo? El rol histórico del Estado ha sido imponer ciertas órdenes a la sociedad para controlar, por lo tanto es un órgano de poder autónomo. O sea, significa que ninguno de los otros estados o nación puede interferir en asuntos políticos dentro de un estado que es obviamente autónomo. El estado se muestra a sí mismo como omnipresente y omnipotente. Vamos a ver lo siguiente. Los elementos del estado, como ya les dije en algún momento, son la población, el territorio, la soberanía y el poder. Cada uno de estos de aquí tiene su definición. Población, por lo cual nos caracterizamos, ¿verdad? Diferentes tipos de etnias con 4 regiones dentro del Ecuador. El territorio, sobre todo, los límites que tenemos entre otros países y el océano. La soberanía, sobre todo, que tenemos alimentaria, soberanía del pueblo y la soberanía energética. Y el poder que constituye de 5, ¿verdad? Legislativo, ejecutivo, judicial, el, el CNE y el control y participación ciudadana. ¿Listo? Entonces, eso es. Vamos a ver en sí qué es el gobierno. El gobierno dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la condición política general o el ejercicio del poder ejecutivo del Estado. El gobierno se ubica en el espacio del poder sobre toda la sociedad para organizarlo. En sí, nosotros somos, como ciudadanos, quien mandamos, en teoría, al gobierno. Y él tiene que acatar nuestras necesidades. ¿Listo? Entonces, en democracia, el gobierno lo integra un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado con base a alineamientos políticos e ideológicos que gozarán de la aceptación popular en las urnas, o sea, por medio de la votación. El tamaño del gobierno depende del tipo del Estado que va a administrar, pudiendo ser nacional, provincial, cantonal y parroquial. Esas subdivisiones, ¿no es cierto? Obviamente, con el poder del Estado, obviamente, el presidente administra, elige obviamente a sus administradores, y es obviamente que el pueblo otra vez es llamado a las urnas para poder nosotros tener un prefecto provincial, un alcalde sobre todo y un jefe parroquial. ¿Listo? Entonces nosotros somos los llamados a elegir nuestros representantes para el ejercicio del poder ejecutivo de un Estado. ¿Listo? Y eso es de estudiantes sobre las diferencias entre